Desde el primer momento de su existencia, el hombre se mueve, anda y desplaza. Quiere ir cada vez más lejos, y para satisfacer sus propósitos, indudablemente tiene que inventar. Evolución e historia del transporte. ¿Qué son los medios de transporte? Los medios de transporte son los diferentes sistemas o maneras de desplazar un determinado contenido de un lugar a otro. Estos se clasifican en medios terrestres, aéreos y acuáticos. Transporte terrestre. En la prehistoria, especialmente en el Neolítico, apareció la rueda, uno de los inventos más maravillosos de la historia. Este facilitaba el transporte de materiales pesados y con ella se inició el desarrollo de todo tipo de transportes terrestres. La rueda permitió la evolución de los medios de transporte y la llegada del hombre a lugares lejanos en cada vez menos tiempo. Podemos distinguir la evolución del transporte terrestre de la siguiente manera. La carreta. Esta fue la primera aplicación que el hombre le dio a la rueda para sus propios fines. La carreta dispone de dos ruedas y utiliza la tracción animal para lograr el desplazamiento. La bicicleta. En plena Edad Media aparece la bicicleta, cuyos componentes básicos son dos ruedas, pedales, un manillar para controlar la dirección, un sillín para sentarse y un sistema de hierros que unen todos estos elementos para lograr el desplazamiento. Este se obtiene de forma mecánica al girar con las piernas los pedales que a través de una cadena hace girar las ruedas. La bicicleta evolucionó a la motocicleta, la cual incluía todos los elementos de la bicicleta, más una caldera de vapor en la parte trasera. Esta ha ido evolucionando hasta nuestros días, suprimiendo poco a poco elementos como los pedales, mejorando el tipo de motor, incluyendo elementos mecánicos, eléctricos y electrónicos, hasta llegar a la moto que conocemos hoy en día. El automóvil. Aunque ya en 1700 se desarrolló el primer vehículo propulsado a vapor, no fue hasta 1866 cuando se inventa el primer vehículo con motor. En la actualidad han evolucionado notablemente, incluso hasta tener incorporados sistemas digitales tales como GPS y lectores internos del motor que le indican al conductor muchos datos extras acerca del estado del vehículo, del motor, de la conducción y de su entorno en general. El ferrocarril. Su nacimiento se asocia a la invención de la máquina de vapor durante la Revolución Industrial. Su invención tuvo lugar a principios del siglo XIX por George Stephenson. Esta nueva forma de transporte necesitaba, además de la fuerza impulsora de la máquina de vapor, de otro elemento, los rieles. El primer ferrocarril constaba de un conjunto de vagones arrastrados por una locomotora que utilizaba esta energía. La evolución más destacada del ferrocarril es el tren de alta velocidad, que surgió en 1992, cuya característica principal es que puede alcanzar los 300 km por hora. Sin embargo, el ser humano no solo ha tenido la necesidad de trasladarse a través de la tierra, sino que ha tenido que surcar ríos, lagos y mares para la conquista de su entorno. El transporte acuático. El uso de transporte acuático se remonta a los principios de la historia, por la necesidad que tenía la población de concentrarse en las orillas de ríos y en las costas marítimas. Las embarcaciones primitivas eran movidas tanto con manos y pies como con tablas planas a manera de remo. Algunos ejemplos de embarcaciones de remo serían la balsa y la canoa. Más adelante, durante la Edad Antigua, los romanos utilizaron las embarcaciones a vela. Estas embarcaciones de vela fueron los primeros medios de transporte a través de largas distancias de agua. Tienen como principal fuente de propulsión el viento. Algunos ejemplos de este tipo de embarcaciones son la galera, la carabela y la fragata.
Las embarcaciones de vela fueron siendo progresivamente reemplazadas a lo largo del siglo XIX por embarcaciones de vapor. Por lo tanto, la llegada de la máquina de vapor alteró profundamente la navegación, permitiendo al hombre prescindir de los remos y el viento. A finales del siglo XIX aparecen los barcos modernos. Estos barcos poseen un motor de combustión interna, lo que los convierte en máquinas más avanzadas y eficaces, ya que estos motores permiten al barco un menor consumo de combustible y el transporte de un mayor volumen de carga. Transporte aéreo. El sueño de todo ser humano en cualquier época ha sido el de volar, con una visión envidiosa ante el vuelo de los pájaros, trasladarse, ver otros lugares desde la perspectiva del espacio. Hacia el siglo V de nuestra era se diseñó el primer aparato volador, la cometa. En 1709 se crea la primera máquina voladora del mundo, el globo aerostático. Como no tienen ningún tipo de propulsor, los globos aerostáticos se dejan llevar por las corrientes de aire, aunque sí hay algunos tipos que pueden controlar su elevación. Durante el siglo XIX, los dirigibles fueron los grandes protagonistas del aire, dejando en un segundo plano los globos aerostáticos. Un dirigible es un artilugio con capacidad de despegar, aterrizar y navegar por la atmósfera por reacciones del aire, mediante depósitos llenos de un gas de menor densidad a la atmósfera. Fue inventado por Henry Giffard en 1852. Este fue el primer artefacto volador capaz de ser controlado en un vuelo largo. Se dejó de usar porque sus capacidades fueron superadas por la aeronave. Las aeronaves son vehículos aéreos más pesados que el aire, que se utiliza para transportar personas o carga. Se mueven por acción de hélices y se mantiene por efecto de la resistencia del aire a ciertas superficies rígidas. Por la desconfianza que causaba este medio, no fue utilizado para transportar personas sino hasta la década de los 30. El transporte aéreo es la forma de transporte moderno que más rápidamente se desarrolló. Tras la Segunda Guerra Mundial, el transporte aéreo comercial aumentó cuando los aviones se hicieron más grandes y eficientes. El avance más reciente del transporte aéreo es el transbordador espacial. Este es capaz de dejar la atmósfera terrestre para llevar a sus ocupantes al espacio y luego regresar a salvo a la Tierra. Esta evolución de descubrimientos e inventos fue en realidad muy lenta, ya que no debemos de olvidar que nuestros orígenes, la prehistoria, es el periodo más largo de nuestra historia, colmado de penurias y en el cual los inventos se sucedían de forma muy casual. Pero en nuestros días, sobre todo desde la revolución industrial, nuestra sociedad ha evolucionado tan rápido y tan notablemente que hoy en día podemos llegar a donde queramos, incluso a la luna. Los medios de transporte son un punto fundamental de nuestra historia, y gracias a ellos nuestra comodidad y nuestra calidad de vida ha incrementado infinitamente. ¿Qué nos puede quedar por descubrir?